Bienvenidos a la semana 2 del curso de Neumatología o Teología del Espíritu Santo. Espero que las lecciones estén siendo de edificación y que en cada semana podamos añadir un poco más de profundidad a lo que nosotros ya vamos demostrando, que es una parte de la teología que se considera como secundaria, anexa, como algo ya incluso sabido por todos y todas. A todas luces no es así, pero más allá de demostrar que hay mayor profundidad, la idea también es demostrar con este curso, hoy en esta semana, veremos ya esta segunda semana qué pasó con el Espíritu Santo durante el Antiguo Testamento. Cómo se le veía, cómo se le entendía. Y veremos que la Biblia, fuera de ser una cosa plana, tiene mucho de ir en creciendo en la revelación. En el Antiguo Testamento no nos encontraremos con cosas tan literales o tan... habrá cristología, pero más de orden profética. Pero nos encontraremos finalmente con la plenitud y con, más que la plenitud, con la profundidad adecuada en el Nuevo Testamento de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, es importante estudiarla desde el Antiguo Testamento porque eso demuestra también que hay una continuidad. Hay una continuidad de que Dios ha querido mostrar de esta manera como nuestro Dios triuno, perdón, trino y uno. Esa es la manera de decirlo, no triuno, trino y uno a la vez. Y en su persona del Espíritu Santo, seguramente se va demostrando de una manera especial y acorde con su persona. Si me permiten, voy a presentar, voy a compartir la pantalla. Bien, como habíamos dicho, en esta segunda semana veremos el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento presenta una neumatología, por eso la estamos estudiando. Es incipiente, pero es esencial. Nos demuestra la esencia de lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu como principio dinámico de vida, también como mediador del conocimiento de Dios y como último, como un impulsor de acciones concretas y no en favor solamente de las autoridades, sino a favor de la justicia y la restauración. Esta visión realmente supera una interpretación que ha sido como el mainstream evangélico. Ha sido la interpretación meramente metafórica. El Espíritu de Dios como luz, el Espíritu de Dios como presencia, el Espíritu de Dios como Shekinah. Todas esas ideas dando vuelta, pero ninguna concretándose en nuestra vida. Dios seguramente todo lo que es, y todo lo que nos enseña, es para que podamos aplicarlo en nuestras vidas y aplicarlo en nuestro contexto. Por eso creemos que nuestra religión, en tanto religión revelada, también es una religión que da respuesta a todas las épocas de la historia, aunque el ser humano va cambiando, pero aún así hay cosas que se mantienen en un continuum. ¿Cómo qué? Como el pecado. Sigue siendo el mismo mal que afecta a la humanidad a nivel personal y sistémico. Pero el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se muestra de manera, aunque no se crea, pero de manera bien literal y haciendo acciones muy concretas, solamente que muchas veces perdemos el foco en verla, quizás por el diálogo, quizás por lo que se ha vendido con respecto al Espíritu de Dios, las obras, los milagros gigantescos y notorios por todos. Pero veremos que hay otras maneras de manifestarse del Espíritu de Dios y más bíblica. Bueno, comencemos con una introducción entonces. Wesley afirmaba que no hay conocimiento verdadero de Dios sin la participación real del Espíritu de Dios. Y de manera muy intencionada, y quizás malintencionada, quise poner esta imagen que representa a lo que hizo Sansón antes de morir, porque Sansón era uno de los que recibían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo literalmente, como hoy dicen nuestros hermanos pentecostales, lo tomaba, lo llenaba
y le daba dones. Y ese era el actuar del Antiguo Testamento. Era el Espíritu Santo llegaba, te tomaba e iba. O llegaba, te ungía y se iba. Y en esta acción liberadora, por decirlo así, de Sansón, nos encontramos con que esta imagen quizás choca un poco con la imagen que tenemos hoy de la acción del Espíritu Santo. Pero sí, el Espíritu de Dios no solamente es amor y paz, no solamente son milagros, si también es mucho más que eso, también es justicia, también es orden en medio del caos. Entonces, estudiar al Espíritu de Dios desde el Antiguo Testamento no es simplemente para vuestra curiosidad académica, sino que es una puerta de entrada para discernir la acción continua de Dios en el mundo. Ahora veamos el nombre más popular. No quise tomar de manera exhaustiva y extensiva todos los nombres del Espíritu Santo porque si no sería esto una clase de nombres del Espíritu Santo. Aquí estamos dando una panorámica de la neumatología del Antiguo Testamento. Y el nombre que más se repite en el Antiguo Testamento en hebreo es Ruach HaKodesh. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu del HaKodesh, santo. Y el único santo en la mentalidad hebrea de esta época es Dios. Aquí encontramos en hebreo, de Génesis capítulo 1, del verso 1 al 2, dice, Beruach Elohim merajefet al penei ha-shamaim. Ha-shamaim. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero no solamente se movía, como nosotros podríamos pensar. No es solamente un movimiento, sino que tiene que ver con algo más profundo. A ver, Ruach se puede traducirse como espíritu, viento o aliento de vida. Y en estas tres significados de la misma palabra, y aquí entra la polisemia de las palabras, por eso es importante que cuando leemos una palabra bíblica, hay que leer el contexto completo para poder tener una idea de qué es lo que se está diciendo. Porque puede traducirse como espíritu, como viento o como aliento, el ruaj. Ahora, entonces la palabra hebrea relacionada a ruaj está íntimamente asociada a la vida, al movimiento, a lo animado. Merajefet refiere a un verbo en participio femenino singular que sugiere lo que le estaba diciendo, un movimiento continuo, como un aleteo de un ave sobre sus crías. Entonces, al traducir esas dos palabritas en el contexto del versículo, nos encontramos que esto no solamente implica un movimiento físico del Espíritu de Dios, en el Génesis, en el momento primigenio, sino que habla también de una acción deliberada, protectora y ordenadora. El espíritu, el Ruach, en Génesis, ¿cierto? Se presenta no como, entonces, como un prólogo, no como una mera introducción para decir, ay, aquí está la existencia y viene, no. Te da una clave desde el comienzo y te dice que era el Espíritu de Dios el que estaba moviéndose y ordenando el caos. Y esta primera dinámica que se encuentra en el Antiguo Testamento es esta: el caos primordial versus el Espíritu de Dios dándole forma, el tohu babohu siendo moldeado y siendo fecundo y siendo modificado y mejorado y transformado por la acción del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios transforma lo que ya fue creado. Entonces, esta transformación también trae orden y también protege esa transformación. Entonces, el Ruach de Elohim, el Señor, es presentado no solamente aquí como una figura secundaria, sino como el agente divino que entra en escena para preparar y para sostener la vida. Y aquí está la palabra en hebreo, las letras, ¿cierto? Ruach, Hakodesh, Nakal, Narish, Shin, de Ruach Hakodesh. Entonces, en esta pura frase y en esta pura porción bíblica nos encontramos con tres principios. El espíritu, primero, el espíritu es el espíritu de Dios como principio de orden. En un mundo en su estado caótico, ¿cierto? El, el tohu babohu es penetrado por el ruach que el ruach no crea de la nada, sino que ordena, da sentido y da forma al universo.
Y esta noción de orden a través del espíritu tiene un paralelismo directo con el logos en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1 del 1 al 3, porque en el comienzo era el espíritu, ¿cierto? Y aquí en el comienzo, en el Nuevo Testamento, era el verbo. Quizás el verbo, Cristo, cuando entra a nuestra historia y entra a la humanidad, también de alguna manera con su palabra esté dando este orden. Interesante. Segundo, segundo principio que encontramos solamente de este puro versículo es que la creación no es un acto estático del Espíritu de Dios, es un acto dinámico y está en curso. Boff sobre esto, Leonardo Boff, decía que la relacionalidad divina estructura toda la creación. Él pensaba que Dios Trinidad, nuestro Dios Trinidad es una relación continua y eterna. Y esta relación también se demuestra en su creación. Por ende, es imposible y es impensado en la lógica bíblica que suceda eso de la teoría del relojero que hizo el reloj, lo creó, le puso el orden, lo engrasó, le dio cuerda y se fue. Dios no es eso. Dios sigue relacionándose con su creación de una manera misteriosa. Él está con nosotros. Y por último, la espiritualidad ecológica, que es un énfasis muy dejado atrás por parte de la teología del mainstream. ¿Por qué? Porque ecológico tiene que ver con todo, con el oikúmene, con la casa habitada, con la tierra. Entonces la acción del espíritu que se mueve sobre la superficie de las aguas, sobre el tohu babohu, sobre el caos primigenio, también sugiere una intimidad con el orden natural. El orden natural fue ordenado ¿por qué acción? Por la acción de la persona del Espíritu de Dios. Y esta relación ha sido vista por muy pocas tradiciones, muy pocas tradiciones. Una de ellas es la tradición anabautista, que, bueno, eso es tema de otra teología de otro curso. El tema es que el Espíritu de Dios poniendo involucrado en la creación, activo hoy y siempre, también nos demuestra un imperativo ético para la humanidad. Nosotros, el imperativo ético de la humanidad es preservar este orden, es ser partícipe de esta diaconía que primero Dios hace y nos da ejemplo, porque ese fue el principio creador para la humanidad. La humanidad originalmente era una humanidad para ser seres felices, relacionarse con Dios y con todo lo demás. Solamente que el pecado ha roto toda esa relación de la humanidad con Dios, consigo mismo, con la comunidad y con la ecología, que sí es una dimensión importante a atender. Faltan sermones ecológicos. Y bueno, aquí encontré y les traje un cuadro, ¿cierto? Entonces aquí encontramos distintas acciones del Espíritu de Dios. En Génesis capítulo 1, verso 2, encontramos al Ruach como un principio de orden, ¿cierto? Le da inicio a la creación como un acto deliberado, un acto querido, un acto pensado. En el comienzo Dios dijo, bueno, hagamos algo. Y lo hicieron. En Deuteronomio 32:11, donde el Ruach actúa como una madre alada, como la madre que protege a sus polluelos. Ezequiel 37, también encontramos ahí el Ruach que da vida a los huesos secos. Sopla sobre ellos, insufla vida. Y aquí demuestra la acción restauradora de la vida del Espíritu Santo. Y en el Salmo 104:30, envías tu espíritu y son creados. Y este es un misterio no menor, que hace poco, meditando la escritura, me he dado cuenta. Porque si estás constantemente creando, constantemente ordenando, constantemente dando orden. El Espíritu de Dios está en la historia, está con nosotros, es una persona. Ahora, no solamente como el nombre del Ruach, que se nombra en el Antiguo Testamento, encontraremos la acción del Espíritu Santo. También encontraremos una neumatología en Isaías y en los profetas, como una potencia y como alguien, como el sello de la vocación del profeta. Veamos, leamos un poco, permíteme leer. El espíritu
el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los que son afligidos, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Isaías 61 del 1 al 3. Y esto fue la porción que leyó Jesucristo en la sinagoga, con la cual él comienza su ministerio directamente. Él declara, y esta es como la carta, claro, la carta programática de los reyes, o sea, de los gobernantes de ahora, que tienen su plan, ¿cierto? ¿Cuáles son sus medidas? Estas son las medidas de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. Esa es la primera acción que encontramos en la visión de los profetas respecto al Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu del Señor, que se traduce como Ruach Adonai, no voy a decir el tetragramatón, que sería Yod, Hei, Bau, He, no es una presencia contemplativa como lo he dicho, sino una persona eficaz del que libera. Y este pasaje marca una de las más altas concentraciones de referencias sociales del Antiguo Testamento. Nos encontramos con los pobres, quebrantados, cautivos, presos. Entonces, la neumatología de este texto, cuando hablamos de la neumatología del texto, vemos, si hay un texto que se refiere a la acción del Espíritu Santo, ahí debe haber neumatología. ¿Y a qué es lo que apunta este texto? Apunta a algo muy encarnacional. El Espíritu no actúa desde afuera, sino que se hace carne en la palabra y en la práctica del profeta. Los profetas no simplemente anuncian, ellos encarnan en su vida lo que predican. Y es el problema con el profetismo actual. Se levantan profetas para decir esto o aquello, pero ninguno de ellos encarna en su vida lo que predican. Es muy raro. Entonces, analizando esta porción, ¿qué encontramos? El Espíritu reposa sobre el profeta y lo unge, y lo convierte en un enviado. ¿Y quién da esto? Da Dios. Luego de ser ungido, lo envía a proclamar, a vendar, a los quebrantados, a los pobres, a los cautivos y a los prisioneros. Luego lo manda a proclamar el año de la gracia y la justicia de Dios, aquí en una nación oprimida. Y finalmente reconstruye la identidad, la alegría y da esperanza. Y aquí vemos la acción restauradora del Espíritu Santo en las personas. Entonces Jesucristo está diciendo, el Espíritu Santo está sobre mí para esto. No para decir que Él era el Mesías solamente, no solamente para como una especie de gloria o como una mitra. Esto es totalmente práctico. Entonces, ¿a qué apunta el reino de Dios neumatológicamente? Apunta a esto, a ungirte para enviarte. ¿Para qué? Para proclamar, para ayudar, para sanar. Entonces nos encontramos con es contradictorio con tanto predicador con látigo en mano y en la lengua. ¿Y por qué se proclama? El año de la gracia y día de justicia, es decir, el reino de Dios. El reino de Dios. A los oprimidos. Y al mismo tiempo reconstruye y reordena. Y aquí vemos la acción del Espíritu de Dios. Y esta acción también la encuentran los profetas, como Isaías. Como ya he dicho antes, Jesús cita a Isaías en la sinagoga de Nazaret, en Lucas 4 del 18 al 19, y atribuye a sí mismo esta unción y misión del Espíritu. Jesús tenía una legítima vocación profética. Y esta unción de legítima vocación profética, no olvidemos, Jesús es sacerdote, profeta y rey. También impulsa una proclamación liberadora.
y una transformación de las estructuras sociales. Los pobres, los olvidados, los huérfanos, las viudas pasan a ser objeto de amor, un objeto histórico, objeto de la revelación de Dios. Dios se revela para ellos y ellas. Y aquí Craig Kinner y Marfo, Eke Marfo, un autor africano, subrayan que este pasaje se convierte en la columna vertebral de la identidad mesiánica en el Nuevo Testamento, donde Jesús se identifica como profeta en plenitud del Espíritu. El Espíritu en Cristo, y ahí cruza la cristología, el Espíritu en Cristo, ¿cierto? Le da esa identidad. Y aquí esta imagen es muy decidora. Entonces, ¿para qué se posa el Espíritu Santo sobre los profetas? Eh, no como una fuerza solamente, como vimos en un comienzo con como era Sansón para romper algo, sino como esta fuerza, esta persona que nos ayuda a confrontar la injusticia, nos impulsa a confrontar la injusticia, a liberar a los oprimidos y a consolar a un pueblo quebrantado. Esto es lo que debiera ser la acción del Evangelio llena del Espíritu de Dios. Es decir, Pentecostés es para esto, es para darnos poder para esto. Hay que pensar, principalmente es para esto. Por ello, autores como La Mastra destacan que Isaías 61, perdón, se convierte en modelo de una misión cristiana holística donde el Espíritu habilita no para la contemplación, sino para la acción. El Espíritu habilita entonces al profeta para la acción concreta. Entonces, aquí estamos hablando a grosso modo porque pudiéramos haber hecho un estudio bíblico respecto a persona por persona, profeta por profeta, pero a nivel general es lo que nos encontramos en los profetas. Hay otro nivel de acción del Espíritu de Dios también en el liderazgo carismático, como en el servicio de Moisés, de David y los ancianos que Moisés ungió para ayudarle. Recordemos que es interesante porque Moisés buscaba y él deseaba, y lo escribe en el Antiguo Testamento, que ojalá todos fueran profetas como él. La intención del profeta no es aferrarse a un cargo o a un nombre, sino que es llevar la palabra, llevar la verdad, llevar la liberación y ojalá que todos predicaran lo mismo. Muy al contrario de lo que se piensa. Ahora, aquí es donde, entonces, principalmente el Espíritu de Dios se mueve en el inicio de la historia, de toda la historia, de toda la creación, ordenando. También se mueve en sus profetas, también se moverá en el liderazgo, también se moverá en el sacerdocio arónico, pero solamente una vez al año y para ungirlos. Pero la acción viva del Espíritu de Dios se ve tanto en Génesis como en David y como en los profetas. Es donde uno puede encontrar una neumatología mucho más viva, por decirlo así, más de la acción. Entonces, un principio que han encontrado los estudiosos modernos es que el liderazgo carismático en la Biblia no se construye desde estructuras institucionales, sino desde el don del Espíritu. Antes de los profetas no eran profetas institucionales, no eran llamados ni contratados en función de su preparación, eran llamados. Y Moisés, bueno, aquí que también era profeta, y David, y los 70 ancianos representan distintos momentos de una teología del liderazgo, porque el Espíritu Santo, la neumatología también toca el liderazgo. ¿Y en qué se basa esta teología del liderazgo en esta neumatología del Antiguo Testamento? En la obediencia, el servicio y la sabiduría espiritual. Este empoderamiento, este poder que reciben, no se trata de dominación ni de jerarquía, ni de crear una casta, sino de una misión al servicio del pueblo de Dios. Ya en Números 11 se muestra cómo el Espíritu de Dios reposa en Moisés y es transferido o compartido con otros. Aquí como mostramos en la imagen, Moisés compartiendo con otros, democratizando la autoridad profética y fundando un paradigma colaborativo en el gobierno del pueblo. Y el Señor descendió en la nube y habló con él y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo puso sobre los 70 ancianos. Es decir,
No es un espíritu que se vive solo, solamente con el espíritu. El espíritu te llama a compartirlo. No hay jerarquías para Dios. Frente a nuestro Dios, frente a nuestro Espíritu Santo, todos nos presentamos iguales y Él quiere en la Biblia se ha demostrado como queriendo estar con todos y todas. Ahora, veamos la estructura teológica del modelo carismático, del modelo lleno del Espíritu del Antiguo Testamento. Primero, en Moisés representa un liderazgo basado en la intercesión. Moisés se dedicaba a interceder, dependía del Espíritu de Dios, no reclamaba el control exclusivo, sino que se alegraba de ver que otros también profetizaran, lo que hemos visto recién. ¿Cómo se movió en David? En David, según 1 Samuel 16:13, David es ungido y el Espíritu del Señor viene sobre él desde aquel día en adelante, marcando un liderazgo centrado en la justicia y no en el poder. David representa siempre a un pastor que guía desde la compasión y la comunión con Dios, pero interesante que David es un pastor muy encarnado. Y la mitología evangélica lo ha convertido casi en un segundo Jesús cuando el mismo Antiguo Testamento no, muestra un ser humano con luces y sombras, intentando hacer lo mejor que puede, inspirado por el Espíritu de Dios, más o menos lo que todos estamos haciendo. Claro, con un impacto mucho mayor, obviamente. Y por último, los ancianos y la repartición del Espíritu. En Números 11, vemos que el Espíritu se comparte con los ancianos y luego estos profetizan. Y esa profecía no es institucional, sino carismática, ocurre fuera del tabernáculo. Sobre esto la teóloga Elsa Tames comenta que cuando Dios distribuye su Espíritu, las jerarquías humanas se relativizan. Ya vamos finalizando esta breve exposición, nos encontramos con la obra del Espíritu en su creación continua, en la providencia y el cuidado del mundo. Habíamos dicho un poco más atrás, en el Salmo 104:30, dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Y esto demuestra la acción continua del Espíritu de Dios. Porque la visión bíblica del Espíritu no se limita a la creación inicial, sino que lo presenta como un agente constante de renovación, sustento y equilibrio cósmico. El Salmo 104 revela una teología de la providencia activa donde el Ruach de Dios, de Elohim, es quien mantiene la vitalidad del mundo natural. No solamente el orden, la vitalidad, el movimiento. En esta línea, Leonardo Boff enfatiza que el espíritu es la fuerza divina que anima no solo a los seres humanos, amplía, y por eso quise insertar a Leonardo Boff, porque nos amplía, no solamente es antropológico, sino que al conjunto de la biosfera el Espíritu de Dios le da ánima. Diciendo, él dijo, el Espíritu no solo salva almas, salva bosques, ríos, animales, todo el tejido viviente de la creación. Dios nos ama, sí, pero también ama su propia creación, porque nosotros somos creación. Entonces, llegando hasta acá, nos damos cuenta que el Espíritu de Dios no es un mero símbolo de inspiración humana, sino un principio operativo de fecundidad. El Salmo 104, al igual que Job 33:4, demuestra que el Ruach como condición de existencia. El Espíritu de Dios me hizo y sopló del Omnipotente me dio vida. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Qué tremendo. La misión del Espíritu no se limita entonces a la evangelización humana, sino que incluye la restauración del orden creado. Por eso el apóstol Pablo decía que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí vemos eh, en este cuadrito vemos tres imágenes o tres cuadros de la acción del Ruach, del Espíritu de Dios. ¿Y qué implica esto? Entonces, nos encontramos que el Ruach está en la creación original, Génesis 1:2. El Ruach se cierra sobre las aguas, organiza la materia.
En el Salmo 104 demuestra que el Ruach renueva la tierra. Es decir, también hay una providencia ecológica. Cristo decía, o sea, el Señor, en parafraseando a Cristo, se preocupa hasta por las aves que pueden morir, qué sé yo, son los animalitos que nadie sabe, los ves moverte, pero casi nunca alimentarse. Y Dios se preocupa de ello. Entonces hay una providencia ecológica también. Y por último, una restauración no solamente humana, sino que también ecológica, a nivel de sistema de vida. En Isaías 32:15, el Ruach transforma el desierto en vergel, es decir, renueva la creación. Qué interesante porque esto va ampliando de alguna manera nuestra visión de lo que es el Espíritu y la acción y de la persona del Espíritu Santo. Y cómo no, hablar de la esperanza escatológica, del derramamiento del Espíritu Santo en la cual ahora estamos. En Joel, capítulo 2 del 28 al 32, si eres pentecostal, te sabrás este texto. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Adonai. Y todo aquel que invocar el nombre de Adonai será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Adonai, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Aquí nos encontramos con la profecía de Joel. Esta anticipa un futuro donde el Espíritu será derramado universalmente. Y esta visión contrasta con cualquier noción elitista del acceso a Dios. Por mucho tiempo, en un paradigma muy centrado en el clero, se decía que el Espíritu Santo lo recibían los obispos, lo recibía el clero, o lo recibían los bautizados, pero actuaba sobre los jerifantes de la iglesia. Y la Biblia no nos demuestra esto. De hecho, hay profecía que contradice ese privilegio de casta. No, el Espíritu de Dios en los posteriores días se derramará sobre toda carne. Dios no hace excepción de persona. Y esto contrasta con la visión de mucha iglesia institucional. Wesley interpretó este derramamiento como la promesa real de un reino en el que todo corazón será templo del Espíritu, en su visión de la santificación, que no será solo personal, sino también comunitaria y cósmica. La profecía de Joel entonces establece un paradigma escatológico, sin precedentes. ¿Cuál es el paradigma? Es que el Espíritu de Dios será derramado universalmente, no solo sobre líderes, sobre profetas o reyes, sino sobre toda carne. Y esta universalidad marca un punto de inflexión en la teología del Antiguo Testamento. La gracia del Espíritu ya no estará restringida por género, edad ni condición social. Y esto lo vemos hoy, de esta vereda de la historia, porque fue una promesa de luego en Pentecostés. Y luego Jesús dio su promesa que enviará a su Espíritu Santo y su Espíritu Santo finalmente se derramó sobre sus discípulos y discípulas y hasta el día de hoy vivimos en tiempos escatológicos entonces. Craig Kinner, un eminente autor pentecostal, ofrece una visión exegética y misional del texto de Joel. Él, en Hechos 2, él habla sobre este cumplimiento de derramamiento. Aquí dice, hay otro paralelismo. Primero, marca el inicio formal de la era escatológica en la historia humana. Eso es lo primero que hace el Espíritu ya, la profecía de Joel hecha ahora. O sea, me entienden, ¿cierto? Ya cumplida. Democratiza, segundo, el acceso a los dones espirituales, profecía, visión, dirección, sabiduría, dominio propio, que ojo, que también son dones del Espíritu de Dios. Eh, ojo.
Subraya también que el Espíritu da poder no solo para sentir, sino para testificar y transformar. Es lo que la iglesia ha dejado a traspiés. Se ha quedado testificando, pero no transformando su realidad y la realidad del mundo que tanto la necesita. Lucas presenta el cumplimiento de Joel no como un fenómeno emocional, sino como una señal teológica del fin. El Espíritu ahora está disponible para todos los pueblos. Y aquí encontramos cómo hay paralelismo en la escatología, el fin de los tiempos después de esto. Entonces, en la iglesia se inauguró el reino. Ahora el Espíritu de Dios está sobre todo, no sobre los líderes. Y en la iglesia está, esto concuerda con el sacerdocio de todos los creyentes. En la misión, la profecía se ve como una comunicación divina universal. Y en la iglesia es la evangelización intercultural. En Joel nos encontramos con el derrumbe de las jerarquías de poder injusto. Y en la iglesia debería ser una comunidad inclusiva en el Espíritu Santo. Joel sigue siendo el texto más citado en las liturgias pentecostales y entre los predicadores a nivel global, ¿ya? Para muchos líderes pentecostales en África, Asia y América Latina, es una justificación bíblica para la inclusión, como siempre se ha hecho en el movimiento pentecostal, de mujeres, indígenas, personas jóvenes, pobres en el liderazgo espiritual. La promesa de Joel interpela las estructuras eclesiales que mantienen las exclusiones. Y su mensaje sigue siendo vigente como crítica profética a toda espiritualidad elitista o manipuladora del Espíritu Santo. Y bueno, entonces nos encontramos con esta realidad, ya que finalizamos la presentación. Eh, mucho que pensar, mucho de lo cual hablar, mucho de lo cual reflexionar. Lo importante es que toda este breve exposición te haya ayudado a ampliar las estacas de tu corazón y poder ver que la acción del Espíritu Santo no es una acción emocional, ni débil, ni estática, sino que estamos hablando de una persona viva que se demuestra viva desde siempre, desde el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento no se le ve como un principio, eh, como una fuerza impersonal o como algo que no genere nada o que fuera algo exclusivo para algunos grupos de personas. Vemos la intención de Dios de revelarse y de darse continuamente, no solamente a la humanidad, subvirtiendo muchas veces a la humanidad, también a su creación. Porque la profundidad de todo esto es mucho más de lo que nosotros pensamos. Y hoy se nos añade, no el problema, sino que la dimensión ecológica, porque los seres humanos somos parte de un ecosistema, tierra, mundo, y que también sobre el cual tendremos que dar cuentas, porque es lo que vamos a dejar en herencia a la próxima humanidad, a nuestros hijos, a las próximas generaciones. Y hoy es imperativo que nuestra teología, nuestra neumatología, también reflexione respecto a estas cosas que también el Espíritu Santo toca por su gracia. Así que, ¿qué piensas tú? Bueno, ahí queda la reflexión y nos vemos para la próxima clase. Se dejará el material aquí a disposición del alumno junto con el PowerPoint y unas preguntas para completar a modo de reflexión personal. Un abrazo y bendiciones.